Una pregunta común es si Jesús sabía escribir y, si lo hizo, ¿por qué no escribió nada personalmente para que nosotros lo leásemos? Resulta que él escribió, de acuerdo con los historiadores de la Iglesia primitiva. Hoy vamos a discutir la carta personal de Jesús al rey Abgar. Estas cartas son conocidas principalmente por Eusebio de Cesarea, quien las encontró en los archivos de Edesa durante su investigación histórica. Eusebio presenta esta historia en su Historia Eclesiástica, escrita a principios del siglo IV, lo que le da un aire de antigüedad y autoridad al relato. El rey Abgar V, también conocido como Abgar el Negro, gobernó el reino de Edesa, ubicado en lo que hoy es el sureste de Turquía, alrededor del 9 después de Cristo. Edesa fue un importante centro cultural y comercial durante el comienzo del primer siglo, una encrucijada de varias civilizaciones, incluyendo los imperios romano y persa. El rey Abgar V era parte de la dinastía Osroene, que hizo a Edesa una entidad política significativa durante un periodo de gran turbulencia regional. El gobierno de Abgar es conocido por su diplomacia estratégica y sus esfuerzos para navegar las disputas de poder entre los imperios más grandes. Él es recordado a menudo no solo por su habilidad política, sino también por su conexión única con la historia cristiana primitiva, que entrelaza su historia con la de Jesucristo. El rey Abgar sufría de una enfermedad crónica y debilitante. Las descripciones de su condición varían, pero está claro que era grave y ningún médico local podía ofrecerle alivio. Fue durante este tiempo de sufrimiento que Abgar escuchó hablar de Jesús de Nazaret, cuya fama como curador había comenzado a extenderse mucho más allá de las fronteras de Judea. Las historias de Jesús que llegaron al rey Abgar estaban llenas de relatos de curaciones milagrosas, ciegos viendo, cojos caminando y enfermos siendo restaurados a la salud plena. Estos informes despertaron una mezcla de esperanza y curiosidad en el rey. Abgar pensó que si tales historias eran ciertas, tal vez este Jesús podría ofrecer un remedio no solo para sus enfermedades físicas, sino también para las enfermedades espirituales y políticas de su pueblo. En su dolor y esperanza, Abgar envió una carta a Jesús. De acuerdo con las antiguas tradiciones cristianas, particularmente preservadas en los escritos de Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IX, el rey Abgar escribió una carta a Jesús, un acto audaz y sin precedentes. En la carta, él le dijo a Jesús: «Y cuando oí todas estas cosas sobre ti, consideré que eres el mismo Dios que descendió del cielo para hacer esto, o que eres el Hijo de Dios haciendo tales cosas. Por eso te escribo y te pido que me visites y cures mi enfermedad. Además, he oído que los judíos están quejándose de ti y desean hacerte daño. Tengo una ciudad, bastante pequeña pero noble, y es suficiente para los dos». Como puedes ver, en su carta, Abgar expresó un profundo respeto y reverencia por Jesús, reconociendo que no solo era un sanador, sino también un salvador que realizaba milagros sin el uso de remedios o hierbas. Sus palabras reflejaban una profunda creencia en el poder divino de Jesús. Él dijo: «He oído hablar de ti y tus milagros, y creo que vienes de Dios». Yendo más allá, Abgar entonces extendió una invitación a Jesús, ofreciéndole refugio en Edesa, un lugar lejos de las crecientes hostilidades que marcaron el ministerio de Jesús en Judea. Él escribió a Jesús diciendo: «Te invito a venir a mí y escapar de la persecución que estás sufriendo». La petición del rey era simple, pero profunda. Él pidió la curación de su enfermedad, creyendo que solo la presencia de Jesús restauraría su salud. «Por lo tanto, escribo para pedirte que vengas a mí y cures la enfermedad que me aflige». Esta petición ilustra no solo su creencia en Jesús, sino también una esperanza de que ese poder podría extenderse más allá de las poblaciones judías a un gobernante gentil. Entregar el mensaje de Edesa a Jesús en Judea no fue una tarea fácil, dada la considerable distancia y la naturaleza rudimentaria del transporte y la comunicación en ese momento. Según los historiadores, el rey Abgar confió esta importante carta a un emisario, un mensajero real, que fue encargado de la significativa responsabilidad de encontrar a Jesús y entregarle el mensaje directamente a él.
Este mensajero no solo tendría que navegar por los paisajes geográficos y políticos de las regiones entre Edesa y Judea, sino también localizar a Jesús mismo, lo cual habría sido desafiante dado el ministerio itinerante de Jesús. El viaje del emisario encapsula una búsqueda física y metafórica por la verdad espiritual y la curación. Al llegar a Jesús, según la historia, el mensajero presentó la carta a Jesús, completando así su misión. En este punto probablemente se pregunten, ¿qué hizo Jesús después de recibir la carta? La respuesta de Jesús a la sincera súplica del rey Abgar es crucial y sorprendente. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar tu gusto, pues solo así conseguimos llevar la palabra de Dios cada vez más lejos. De acuerdo con las tradiciones preservadas por Eusebio y otras fuentes cristianas primitivas, Jesús en realidad respondió al rey Abgar. Aquí está lo que Jesús escribió en la carta al rey. Bienaventurados los que han creído en mí sin haberme visto, porque está escrito sobre mí que los que me han visto no creerán en mí, y que los que no me han visto creerán y serán salvos. Pero para venir a vosotros, es necesario que yo cumpla aquí todas las cosas por las cuales fui enviado, y después de cumplirlas sea llevado ante el que me envió. Pero después de que me haya llevado, enviaré a uno de mis discípulos para que cure tu enfermedad y traiga vida a ti y a los tuyos. Como puedes ver, en su carta, Jesús reconoció la fe de Abgar y su comprensión de la misión de Jesús en la tierra. La respuesta es graciosa y honra la creencia de Abgar. Históricamente, la carta significa un reconocimiento temprano del mensaje cristiano, que se extiende más allá de las poblaciones judías al mundo greco-romano más amplio. Esto sugiere que Jesús estaba consciente de su creciente influencia y pretendía que sus enseñanzas llegaran a todos los rincones de la tierra, simbolizadas por su promesa de enviar un discípulo después de su ascensión. Esta promesa también ilustra el papel de los apóstoles en la continuación de la obra de Jesús, un aspecto fundamental de la doctrina cristiana con respecto a la sucesión apostólica. ¿Qué pasó después de que Jesús escribió una carta al rey Abgar? De acuerdo con los relatos históricos narrados por Eusebio y expandidos en textos apócrifos, Jesús cumplió su promesa después de su ascensión, enviando a uno de sus 70 discípulos, identificado como Tadeu, a Edesa. Al llegar, Tadeu curó al rey Abgar y a muchos de sus súbditos, provocando una significativa conversión al cristianismo en el reino. Este acto confirmó el poder y alcance de las palabras y promesas de Jesús y estableció una de las primeras comunidades cristianas fuera de Judea. Edesa se convirtió en un centro vital para la propagación de la fe en el Oriente, influyendo en las regiones vecinas y desempeñando un papel crucial en la formación de la tradición cristiana primitiva siria. Según elaboraciones posteriores, Tadeu también trajo un paño con la imagen del rostro de Cristo, creado milagrosamente cuando Jesús presionó una toalla sobre su rostro. Esta imagen, conocida como el Santo Rostro de Edesa, se convirtió en un icono venerado, acreditado con poderes protectores y siendo un foco de veneración. Hablaremos más de esta historia en otro video. Manténgase atento a nuestro canal para no perderse. El intercambio entre el rey Abgar y Jesús resaltó temas de fe, misión divina y el alcance universal del mensaje de Jesús. Reforzó la creencia de que la salvación a través de Jesús estaba disponible para toda la humanidad más allá de los límites étnicos y geográficos de Judea. Como se mencionó, las cartas entre Jesús y el rey Abgar salieron a la luz por medio de Eusebio de Cesarea, quien afirma haberlas descubierto en los archivos de Edesa. Sin embargo, la autenticidad de estas cartas ha sido objeto de considerable debate entre académicos y teólogos. Primero, no hay copias supervivientes de las cartas originales más allá de lo que Eusebio transcribe. Los escépticos argumentan que el estilo y el contenido de las cartas no corresponden concluyentemente al contexto judío de la época de Jesús. Sin embargo, sin la carta original, no podemos afirmar que existieron o no. Algunos escépticos señalan que el uso del griego en una región donde el arameo era predominante plantea preguntas sobre el origen y la autenticidad de la carta. Sin embargo, muchos hablantes de arameo en ese momento escribían y hablaban en griego, que era el idioma dominante. Tiene sentido si Jesús también lo hacía,
Además, las cartas eran correspondencias entre dos personas de países diferentes, y usar un idioma común sería lógico. Creo que esta carta existió, pero también es posible que Jesús le haya dicho su intención al mensajero, quien entonces la escribió. De todos modos, hubo correspondencia entre Jesús y el rey Abgar, resultando en la milagrosa curación del rey y la conversión de su casa al cristianismo. Hey, si tienes ganas de crear tu propio canal, como el nuestro, para poder llevar la palabra del Señor cada vez más lejos, entonces haz clic en el primer comentario fijado y aprende, incluso si eres un completo principiante. Y para usted que está interesado en curiosidades bíblicas y sabiduría, aquí dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Vea la carta que el Poncio Pilatos escribió a Augusto César sobre la crucifixión de Jesús. Usted quedará impactado. Gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.